Grandes asambleas de fieles colman los extensos salones de adoración, donde himnos y alabanzas vibran con una potencia que parece cimbrar los cimientos mismos de las estructuras, mientras los programas eclesiásticos se suceden con una continuidad que rara vez se interrumpe. En esta ferviente y constante vorágine de acciones surge una interrogante crucial que resuena con una inquietante profundidad. ¿Dónde reside en verdad la sustancia sagrada, esa manifestación palpable de la divinidad, la auténtica presencia del Ser Supremo? Leonard Ravenhi, con una osadía que confrontaba directamente la autocomplacencia arraigada en muchos corazones, inquiría sin titubeos, presentando un desafío perturbador a la conciencia colectiva. Su aguda observación era que la congregación, en su fibra más íntima, había caído en un adormecimiento letal, y lo verdaderamente alarmante era que apenas unas pocas almas parecían siquiera percibir esta sombría realidad. Esto nos obliga a una pausa necesaria, a un examen riguroso de lo que verdaderamente somos. Hoy, más que en cualquier otro momento de la historia reciente, se impone la perentoria exigencia de examinar con meticulosidad nuestra propia condición espiritual. ¿Acaso poseemos simplemente un conjunto de dogmas y formalidades desprovistas de vigor, meros rituales que carecen de la capacidad de transformar vidas y elevar el espíritu? ¿O acaso reside en nuestro ser la genuina efervescencia del aliento divino, esa chispa inextinguible que otorga vida y significado a cada paso que damos? Esta vehemente interpelación nos compele a una profunda e ineludible introspección, una revisión sincera de nuestros fundamentos. ¿Es posible que la colectividad de creyentes de nuestra era emana verdaderamente el fulgor de la existencia celestial, o ha sucumbido a un marasmo profundo y desprovisto de vitalidad, un estado de inercia que nos aleja de nuestro propósito más elevado? Resulta imperativo ponderar con suma honestidad nuestra propia trayectoria y experiencia individual, ya que en la sinceridad de nuestras confesiones y en la autenticidad de nuestras respuestas yace la clave para desentrañar la verdadera magnitud de este apremiante dilema que confronta a la fe organizada. La clarividencia sobre nuestro estado anímico actual constituye, sin lugar a dudas, el primer escalón hacia un resurgimiento largamente ansiado y verdaderamente transformador, un nuevo comienzo impulsado por la gracia. Una organización eclesiástica, por más venerable que sea su reputación, por formidable que parezca su estructura administrativa y por vastos que sean los recursos materiales que ostente, puede, paradójicamente, encontrarse espiritualmente desprovista, completamente vacía de la savia divina que debería nutrirla y darle razón de ser. La ausencia del Espíritu Consolador, de la presencia vital del Espíritu Santo, representa la más profunda y desoladora de las calamidades imaginables para cualquier congregación, un desgarro en el tejido mismo de su existencia. Ravenhi, con su característica lucidez profética, sentenciaba sin ambajes que una iglesia que ha caído en la inercia espiritual carece por completo del poder para perturbar las fuerzas obscuras del abismo, ni mucho menos para obrar una metamorfosis genuina y perdurable en la vida de individuo alguno. La mera actividad sin la unción celestial es un esfuerzo vano, carente de la trascendencia que otorga el toque divino. Es crucial comprender que la eficiencia humana, por sí sola, jamás podrá reemplazar la vitalidad sobrenatural que emana de la presencia del soberano. Cuando la manifestación tangible de la majestad de Dios se retira de un lugar, el acto de culto se degrada irremediablemente a una mera rutina preestablecida, a una sucesión de gestos mecánicos, desprovistos de alma y significado vivificante. Los feligreses, en lugar de experimentar un encuentro transformador con el Altísimo, se limitan a cumplir con una serie de tradiciones ancestrales que han perdido su brillo y su poder. El asombro reverente ante la santidad del Creador se desvanece gradualmente, siendo reemplazado por la familiaridad y, en ocasiones, por la indiferencia. La plegaria,
otrora un diálogo íntimo y apasionado con lo divino, se convierte en una letanía fría y sin alma, recitada por costumbre más que por convicción profunda. Y el altar, ese espacio otrora epicentro de encuentro divino y de manifestación gloriosa, queda tristemente abandonado, convertido en un mero mueble o un punto de referencia sin la llama de la presencia. Nada en este vasto y complejo universo puede reemplazar la inmensa riqueza y el poder transformador de una vida que es verdaderamente impulsada y guiada por el Espíritu Santo. Esta es una verdad inmutable que debe grabarse en lo más profundo de nuestra conciencia colectiva para que no la olvidemos jamás. Para seguir desentrañando estas verdades fundamentales y profundizar en tu camino espiritual, no olvides suscribirte a la cima de la fe. El peligro más insidioso y corrosivo que acecha de manera constante a la comunidad de creyentes y que a menudo pasa desapercibido es, sin duda alguna, la indiferencia espiritual. Este estado de apatía generalizada conduce a que innumerables individuos no perciban la sutil, pero devastadora, retirada de la gloria divina, un fenómeno que evoca la trágica partida narrada en los días de Sansón, cuando la presencia de Dios se ausentó de su vida sin que él lo notara inicialmente. Las señales que indican una inminente defunción espiritual en una congregación suelen ser engañosamente sutiles, camufladas con astucia entre el fragor y el bullicio de una actividad religiosa aparentemente incesante. Se manifiestan como una carencia palpable de arrepentimiento genuino, una notoria ausencia de pasión ardiente por las cosas celestiales y divinas, un conformismo asfixiante que se asienta cómodamente en la mediocridad espiritual, aceptándola como la norma, y una mundanalidad que se infiltra subrepticiamente tanto en la voz que emana con autoridad desde el púlpito como en las almas que ocupan las bancas, corroyendo el fervor que alguna vez existió. Leonard Ravenel, con su voz profética que no temía desafiar el asterisco statu quo asterisco, nos alertaba con una urgencia que debería resonar en cada corazón. No os engañéis por la mera apariencia de movimiento o por el bullicio de la actividad frenética. Aquello que el Todopoderoso anhela y busca con un fervor inextinguible no es una serie de acciones sin propósito ni un frenesí de programas exhaustivos. Lo que él realmente busca es la vida, la esencia misma de la vitalidad divina que solo él puede infundir. Únicamente el Espíritu vivificante posee el poder inmanente para infundir aliento en aquello que yace yermo y seco, como un desierto sin agua, y para traer consigo un auténtico y transformador avivamiento que sacuda los cimientos de la complacencia. Esta distinción crucial entre la simple actividad y la verdadera vida espiritual es fundamental, no solo para la vitalidad, sino para la supervivencia misma de la fe en nuestro tiempo. Sin vida, la actividad es un caparazón vacío, una sombra sin sustancia. Para seguir inspirándote con reflexiones que transforman vidas, te animamos a unirte a la comunidad de la cima de la fe. Una de las primeras y más reveladoras manifestaciones de un pulso espiritual menguante en una congregación es, sin lugar a dudas, la ausencia de una vida de oración ferviente y sostenida. Una comunidad de creyentes que ha cesado de clamar con denuedo ante el trono de la gracia, que ya no gime con un corazón quebrantado por la inmensa cantidad de almas extraviadas que deambulan sin rumbo ni esperanza en este mundo, evidencia de manera palmaria que está perdiendo la vitalidad que la conectaba de forma íntima con lo divino. En un escenario como este, tanto los pastores y líderes espirituales, que deberían ser faros de intercesión, como los miembros del rebaño, abandonan paulatinamente la búsqueda incesante de la presencia de Dios, conformándose con la implementación de métodos puramente humanos, estrategias ingeniosas y bien planeadas, pero lamentablemente carentes de la unción celestial que otorga el verdadero poder. La presencia de pecado velado que se oculta bajo un manto de falsa religiosidad, y lo que es aún más grave, la tolerancia de ese pecado dentro del seno mismo de la comunidad eclesiástica,
constituyen otra prueba irrefutable de este doloroso declive espiritual. Cuando la colectividad de fe comienza, de forma sutil pero progresiva, a etiquetar lo pecaminoso como algo común, aceptable o incluso insignificante, el Espíritu Santo, en su infinita santidad y sensibilidad, se contrista profundamente. Ante esta afrenta a su santidad, Él se retira de manera gradual pero inexorable, no por capricho, sino por la naturaleza misma de su pureza, donde la santidad ha sido relegada a un segundo plano, donde la pureza moral ya no es un estandarte y una aspiración, el fuego purificador del altar, ese que consume las impurezas y consagra lo que es santo, se extingue, dejando tras de sí un vacío gélido y desolador, una oscuridad que contrasta con la luz que debería irradiar la Iglesia. La complacencia con el mal es un veneno lento que asfixia la vitalidad divina. La predicación, desprovista de poder intrínseco, de una convicción inquebrantable que mueva montañas, y de la unción sobrenatural que solo el Altísimo puede otorgar, actúa como un bálsamo letal que, paradójicamente, apaga la llama de la fe en los corazones de quienes la escuchan, en lugar de encenderla. Los sermones que se limitan a ofrecer un mero entretenimiento superficial, un espectáculo oratorio que agrada los oídos pero no el alma, sin la capacidad de operar una transformación radical y profunda en las vidas de quienes los escuchan, carecen por completo del aliento vital para resucitar a cualquier alma de su letargo espiritual. La Grey, la congregación de creyentes, permanece inmutable, sin manifestar el fruto esperado de una genuina conversión, sin experimentar un cambio palpable y evidente en sus comportamientos y actitudes, y sin derramar lágrimas de contrición por sus faltas o de gozo inefable en la presencia sublime del Altísimo. La superficialidad del mensaje conduce a la esterilidad del espíritu. Para seguir recibiendo mensajes que transforman y edifican, te invitamos a suscribirte a la cima de la fe. Finalmente, y no menos crucial en este sombrío panorama, la pérdida gradual, pero innegable, del amor inconmensurable por las almas perdidas se erige como un signo ineludible y contundente de la muerte espiritual que se ha asentado. Una asamblea de creyentes que ha sucumbido a la inercia no se entrega con pasión desbordante a la evangelización de aquellos que no conocen la luz de la verdad. No intercede con fervor y perseverancia por aquellos que deambulan sin rumbo en la oscuridad, y no se conmueve con genuina compasión ante el sufrimiento ajeno. El egoísmo más puro y crudo usurpa, de forma sutil pero demoledora, el lugar que debería ocupar el sacrificio abnegado, ese amor que se da sin esperar nada a cambio. En consecuencia, el avance imparable del reino de Dios se detiene, sumido en una parálisis lamentable y en una esterilidad que deshonra el mandato divino. La ausencia de compasión por los no alcanzados es un termómetro infalible del grado de letargo que ha invadido el corazón de la Iglesia. En las Sagradas Escrituras se relata con una claridad impactante cómo, en momentos de profunda decadencia espiritual y moral del pueblo, la magnificencia de Dios se retiraba de forma gradual del templo, de ese lugar que una vez fue el epicentro de su gloria. Sin embargo, lo más perturbador es que el pueblo, inmerso en sus quehaceres cotidianos y en su rutina religiosa, continuaba sus actividades como si nada extraordinario hubiera acontecido, ignorantes de que todo se había tornado en un cascarón vacío, despojado por completo de su verdadera esencia y de la presencia que una vez lo habitó. Leonard Ravenel, con su voz que resonaba como un clarín profético, nos impele a recordar una verdad ineludible, una realidad que debería grabarse a fuego en nuestra memoria colectiva. La calamidad más grave y devastadora que puede abatir a una comunidad de fe no es el escándalo público que mancilla su nombre y arrastra su reputación por el fango de la ignominia, ni la persecución feroz que intenta aniquilarla desde afuera con violencia y opresión, sino ser abandonada por el Consolador, por el Espíritu vivificante. El Espíritu Santo, en su infinita santidad,
en su pureza inmaculada y en su delicada sensibilidad. Es intrínsecamente perceptivo a la atmósfera espiritual de un lugar. Él no impone su augusta presencia por la fuerza bruta, ni habita donde no es genuinamente bienvenido, ni donde su carácter es contristado de forma deliberada. Cuando el pecado se afianza y se normaliza dentro de la congregación, cuando el orgullo eleva su cabeza altiva en los púlpitos y en las bancas, y cuando la indiferencia se enseñorea en los corazones, Él se aparta con una tristeza inefable, con un dolor que no podemos comprender plenamente. La institución eclesiástica puede proseguir con su elaborado programa de actividades, con su bullicio de eventos y reuniones, manteniendo una fachada de vitalidad, pero el cielo, desde lo alto de su gloria, ya no concede su respaldo divino a sus obras. ¿Y por qué? Porque la unción, esa capacitadora sobrenatural que dota de poder a la palabra y a la acción, ha cesado de fluir libremente. La ausencia del Espíritu es la verdadera medida de la bancarrota espiritual. Para continuar desvelando misterios espirituales y fortaleciendo tu peregrinaje de fe, suscríbete hoy mismo a la cima de la fe. Este declive espiritual de la Iglesia no se gesta de la noche a la mañana. No es un fenómeno súbito que irrumpe sin previo aviso. Es, por el contrario, el resultado inexorable de años, a veces décadas, de ignorar deliberadamente la voz mansa y apacible del Eterno, de rechazar con obstinación el imperativo divino del arrepentimiento genuino y de preferir la comodidad efímera y la complacencia superficial a la senda ardua y empinada de la obediencia radical a los principios del Evangelio. El edificio del templo, con su imponente arquitectura y sus sólidas estructuras, puede permanecer incólume, su materialidad desafiando el paso implacable del tiempo y las inclemencias de las estaciones. Sin embargo, la vida, la verdadera esencia que una vez lo animó y le dio propósito, ha emprendido su vuelo silencioso, dejando un cascarón vacío. Sin la presencia dinámica y transformadora de lo divino, sin la vitalidad que solo el Espíritu puede infundir, la congregación pierde por completo su razón de ser, su propósito trascendente y su capacidad inherente de impactar el mundo. Queda despojada de su poder transformador, convertida en una organización social más, pero sin la chispa de lo sobrenatural. En esta encrucijada crítica, en este punto de inflexión donde se decide el destino espiritual, solo un clamor que brote desde la sinceridad más profunda del alma, un grito que desgarre el silencio, ensordecedor de la indiferencia y la autocomplacencia, tiene la capacidad intrínseca de atraer la restauración anhelada y de encender de nuevo la chispa de un nuevo y glorioso avivamiento. Es una verdad innegable y fundamental que la vitalidad de la fe se sustenta en la constante renovación de la presencia de lo sagrado entre nosotros, en la búsqueda incansable de la manifestación de su gloria. Sin este anhelo ardiente, la fe se marchita. El orgullo espiritual, esa sutil toxina que se infiltra subrepticiamente en el corazón de los creyentes y de las instituciones, actúa como un veneno lento pero devastador. Cuando la comunidad de fe, en su engaño y en su autoengaño, se percibe a sí misma como autosuficiente, creyendo que no le falta absolutamente nada para prosperar, cesa de buscar con fervor al Creador con la misma pasión que antaño. Al hacer esto, pierde de manera gradual, pero inexorable su conexión vital con la fuente inagotable de toda bendición y de todo poder. Leonard Ravenny, en su aguda percepción de la condición humana y eclesiástica, afirmaba con contundencia que la autosuficiencia espiritual no solo es un error, sino que erige barreras infranqueables que cierran los cielos a la intervención divina, impidiendo que la gracia y el poder de Dios se derramen libremente. Una congregación que, con arrogancia, proclama no necesitar nada más de lo que ya posee, de hecho, ha perdido la totalidad de lo que realmente importa en el ámbito espiritual, pues su soberbia la ha despojado de la gracia y del poder sobrenatural que son esenciales para su existencia. El orgullo se manifiesta de múltiples formas insidiosas y engañosas,
a menudo disfrazado de celo o de fortaleza. Cuando rechazamos con altivez la corrección divina que se nos ofrece a través de su palabra o de hermanos maduros en la fe, cuando ignoramos deliberadamente la palabra inmutable de Dios, considerándola irrelevante o anticuada para los desafíos actuales, y cuando despreciamos la virtud cardinal de la humildad, esa joya preciosa que nos alinea con el corazón de Cristo. Esta actitud de soberbia nos aleja de la fuente de toda sabiduría y poder. Sin un quebrantamiento genuino del espíritu, sin una humillación sincera ante la majestad del Altísimo, no hay espacio para que la presencia majestuosa del Espíritu Consolador habite y obre con plenitud, transformando vidas y situaciones. Él no comparte su trono con el ego humano. Para nutrir tu alma con sabiduría profunda y verdades eternas, te invitamos cordialmente a suscribirte a la cima de la fe. Es un principio inmutable de la economía divina, una verdad que resuena a través de todas las Escrituras, que Dios resiste frontalmente a los soberbios, a aquellos que se ufanan en su propia sabiduría, en su intelecto, en sus habilidades o en su fortaleza humana, considerándose autosuficientes. Por el contrario, concede su abundante y generosa gracia a los humildes, a quienes reconocen su absoluta dependencia de Él, su necesidad constante de su ayuda y dirección en cada paso del camino. La autosuficiencia, en su expresión más peligrosa, conduce inexorablemente a depositar la confianza en artificios puramente humanos, en la eficacia de los programas ministeriales diseñados con astucia, en la abundancia de recursos monetarios acumulados, en la influencia de las conexiones mundanas y en la fugaz notoriedad obtenida a través de la popularidad. Todo esto, en lugar de depender enteramente del poder inmanente y sobrenatural de la oración intercesora y de la unción divina que emana únicamente del Espíritu Santo. La manifestación de la carne, con su deslumbrante espectáculo de talento natural, de elocuencia oratoria y de carisma personal, puede ciertamente impresionar a las multitudes ávidas de entretenimiento. Puede captar la atención superficial por un breve lapso y generar aplausos efímeros que se desvanecen con el viento. Sin embargo, solo la intervención divina del Espíritu Santo, la obra soberana de la tercera persona de la Trinidad, posee la capacidad inherente y exclusiva de transformar radicalmente los corazones más endurecidos y las vidas más descarriadas, llevándolos a una genuina conversión y a un cambio perdurable. Es una diferencia abismal, un abismo insalvable que marca la frontera entre lo mundano y lo celestial, entre lo transitorio y lo eterno, entre lo que es producto del esfuerzo humano y lo que nace de la intervención sobrenatural de Dios. La gloria de la carne es fugaz, pero la obra del Espíritu es sempiterna. El sendero hacia la resurrección de una congregación que se encuentra sumida en la inercia espiritual, que languidece sin el fuego de la presencia divina, comienza indefectiblemente con un acto de profunda honestidad y de humildad radical. Es imperativo reconocer con franqueza, sin subterfugios ni excusas, nuestra verdadera condición delante de la majestad y la santidad de Dios. Debemos humillarnos ante el trono de la gracia, despojándonos de toda pretensión de grandeza o de autosuficiencia, y clamar con voz de angustia y desesperación por la misericordia divina, implorando el favor inmerecido del Altísimo, que solo Él puede otorgar. El soberano de los cielos y la tierra, en su infinita compasión y benevolencia, jamás desdeña ni rechaza un corazón genuinamente contrito, un alma que se postra en arrepentimiento sincero y que busca su rostro con verdadera sed. Para seguir explorando estas verdades cruciales que dan forma a tu existencia, te invitamos con gratitud a suscribirte a la cima de la fe. Es fundamental comprender, con una claridad meridiana, que Dios, en su infinita santidad y en su demanda de autenticidad, no acepta una adoración que carece de una entrega total del ser, una devoción que no abarque cada fibra de nuestra existencia, un acto de culto desprovisto de sacrificio personal, sin la efusión de lágrimas que brotan de un corazón quebrantado por el arrepentimiento
y la sed de Dios. Sin la renuncia valiente a los ídolos que usurpan el lugar del Señor en nuestro corazón, sean estos el materialismo, la fama, el poder o cualquier otra cosa, es, en esencia, un mero espectáculo vacío, una representación teatral sin sustancia espiritual, sin la vida que solo el Espíritu puede infundir. Raveni, con su incisiva mirada y su profunda perspicacia espiritual, señalaba con una verdad que duele que un considerable número de las iglesias contemporáneas persiguen con afán la meta de entretener a sus audiencias, de mantenerlas cómodas y satisfechas, en lugar de procurar el quebrantamiento y la rendición que abren las puertas de par en par al verdadero avivamiento, ese que transforma vidas y naciones enteras. El verdadero altar, ese lugar sagrado donde se encuentra la divinidad de manera palpable y donde el cielo se une con la tierra, exige de nosotros una entrega total y sin reservas, una ofrenda completa de todo lo que somos y tenemos. La comodidad, en su naturaleza sutilmente seductora y su apariencia inofensiva, es en realidad una fuerza devastadora que aniquila la pasión espiritual, que sofoca el celo y que apaga la llama del fervor en los corazones de los creyentes, dejándolos fríos y apáticos. Cuando el acto de culto se transforma en una simple costumbre desprovista de emoción, en una rutina desprovista de significado profundo, de asombro y de reverencia, la gloria del Altísimo, esa manifestación tangible de su presencia y poder, se retira de manera gradual y silenciosa, dejando tras de sí un vacío inmenso y una sensación de pérdida inenarrable. Dios, en su búsqueda incesante de adoradores auténticos, anhela encontrar almas que le rindan honor en espíritu y en verdad, no meros profesionales de la religión que ejecutan ritos vacíos y sin alma, sino corazones que se entregan por completo a su majestad con humildad y pasión. Los grandes avivamientos que han marcado la historia de la fe cristiana, aquellos movimientos poderosos que transformaron naciones enteras, que redimieron generaciones y que dejaron una huella imborrable en el curso de la humanidad, tuvieron su origen no en estrategias humanas brillantes o en campañas publicitarias, sino en la efusión de lágrimas sinceras que brotaban de un arrepentimiento profundo y en la contrición genuina de corazones quebrantados que clamaban por la misericordia divina. Este es el camino hacia una experiencia transformadora. Si este mensaje ha resonado en tu espíritu y anhelas una conexión más profunda, te invitamos a ser parte de la cima de la fe para un camino de crecimiento continuo y revelación divina. El sacrificio de la oración ininterrumpida, esa comunicación constante y persistente con el Creador, la ofrenda del tiempo más preciado dedicado exclusivamente al Señor, y la renuncia voluntaria al egoísmo autoimpuesto que nos ata a nuestras propias conveniencias, constituyen el imán espiritual más poderoso que atrae la majestuosa y gloriosa presencia de Dios de manera tangible. Solo una congregación, un cuerpo de creyentes unido en propósito y en espíritu, que esté verdaderamente dispuesta a despojarse de sus ídolos, de todo aquello que compite por el afecto y la lealtad que solo pertenecen legítimamente al Creador, será testigo presencial de cómo la gloria divina regresa en su esplendor más puro y cómo la vida espiritual renace con una fuerza inusitada y un fervor renovado. La renovación de la fe en la Iglesia no es un evento fortuito o un golpe de suerte, sino el resultado directo de un compromiso profundo y de una transformación radical del corazón de cada creyente individual y de la comunidad en su conjunto. Es un retorno consciente a los fundamentos esenciales que sustentan la verdadera conexión con el Padre Celestial, una vuelta a las raíces de la fe. La restauración auténtica de la comunidad de fe comienza, sin lugar a dudas y de manera ineludible, cuando reconocemos con absoluta transparencia y humildad nuestra verdadera condición delante de la majestad sobrecogedora de Dios. No puede haber una genuina restauración sin un arrepentimiento que brote desde lo más profundo del ser, una contrición que sea sincera, sentida
y verdaderamente transformadora. Es imperativo mirar con valentía y sin autoengaño hacia el interior de nuestro propio corazón y confesar con humildad aquellas áreas de sequedad espiritual, los pecados ocultos que han sido tolerados y que han corroído el alma, la indiferencia que ha adormecido nuestra alma colectiva y la frialdad que se ha apoderado gradualmente del corazón de la Iglesia, dejándola sin pulso. Raveni, con su aguda percepción profética, afirmaba que el primer paso crucial en este camino de retorno hacia la vida es siempre la humildad, la disposición incondicional a admitir con franqueza, sin reservas, que necesitamos con urgencia una intervención directa y sobrenatural del Espíritu Santo. Este proceso de sanación profunda es intencional, a menudo doloroso y desafiante, pues implica confrontar verdades incómodas y dolorosas sobre nosotros mismos, pero es, al mismo tiempo, profundamente liberador, despojándonos de las cargas pesadas que nos oprimían y nos impedían avanzar. La Iglesia, como cuerpo místico de Cristo, como la expresión visible de su presencia en la tierra, necesita con desesperación y urgencia volver a postrarse a los pies del Señor, y no solo de manera individual, en la privacidad de nuestra devoción personal, sino como una colectividad unida en un mismo propósito, con un solo corazón y una sola voz. Juntos, como una orquesta armoniosa de fe, debemos clamar con fervor inagotable, ayunar con sacrificio genuino y rogar con insistencia inquebrantable por una nueva visitación, un poderoso derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros y sobre toda la tierra. No se trata de buscar meras emociones efímeras o experiencias sensoriales superficiales que nos hagan sentir bien por un momento, sino de anhelar con cada fibra de nuestro ser y buscar al propio Dios en su plenitud, en su inmaculada voluntad y en su fuego purificador, ese fuego consumidor que consume y limpia todo lo que está contaminado por la imperfección humana, dejándonos puros y renovados. Para seguir profundizando en la sabiduría divina que te conduce a una vida plena, no dudes en unirte a la cima de la fe. Restaurar el altar significa, en su esencia más profunda y en su significado más trascendente, restablecer una vida de oración constante, ferviente y significativa, una comunicación sin interrupciones con el cielo. Esta oración debe manifestarse tanto en la intimidad sagrada de la devoción personal, donde el alma se encuentra a solas con su Hacedor, como en la comunión vibrante y poderosa de la comunidad, donde los creyentes se unen en un solo clamor. Implica, además, perdonar de corazón y sin reservas a quienes nos han ofendido, sanar las relaciones que han sido quebrantadas por la discordia, el rencor o la incomprensión, y volver a priorizar el amor incondicional y la unidad indisoluble entre los hermanos, pilares fundamentales e irrenunciables de la fe cristiana y del testimonio al mundo. Sin estos cimientos de amor y reconciliación, cualquier intento de avivamiento será superficial y efímero, careciendo de la raíz profunda que lo sostenga en el tiempo. Cuando el pueblo de Dios se congrega en unidad de espíritu y de propósito, elevando una oración que brota desde lo más profundo de un corazón sincero y quebrantado, y busca con vehemencia el rostro del soberano de los cielos y de la tierra, sucede algo extraordinario y sobrenatural. Las cadenas opresoras que los aprisionaban, sean estas de pecado, de miedo o de desesperanza, se rompen con estruendo, liberando a los cautivos, y el Espíritu vivificante sopla con poder inusitado sobre los huesos que parecían secos y sin vida, infundiéndoles nueva vitalidad, restaurando la esperanza y la función, tal como se describe en las visiones proféticas. Por último, pero no menos importante, debemos abrazar con firmeza y cultivar la virtud cardinal de la perseverancia, esa cualidad que nos permite mantenernos firmes en la búsqueda a pesar de los desafíos. El avivamiento anhelado no irrumpe de la noche a la mañana como un relámpago, ni es el resultado de la aplicación de fórmulas mágicas, de trucos superficiales o de rituales vacíos carentes de unción. Es el fruto innegable de una búsqueda incesante,
de un anhelo inextinguible que brota de corazones que se niegan categóricamente a conformarse con menos de la plenitud total de Dios. Clama sin cesar con una voz que no se silencia, espera con fe inquebrantable que no flaquea ante la adversidad, y no te detengas, no cejes en tu empeño ni en tu determinación, hasta que seas testigo presencial de cómo el soplo de vida divina regresa con poder sobrenatural sobre aquello que una vez estuvo sumido en la oscuridad gélida de la muerte espiritual. La paciencia en la búsqueda divina es una virtud que siempre es recompensada con la manifestación de su gloria. Profundiza en estos cruciales temas de fe y avivamiento junto a la cima de la fe, tu fuente de inspiración y crecimiento. Cuando el soplo vivificante del Espíritu Santo retorna con plenitud y sin restricciones a una congregación, todo en ese lugar experimenta una transformación radical e innegable. El ambiente espiritual se impregna de una pasión ardiente que enciende los corazones, de una reverencia profunda que doblega las rodillas ante la majestad divina y de un gozo inefable que inunda cada rincón, disipando toda tristeza. Las reuniones de culto, que antes podían sentirse como simples convocatorias sociales o religiosas, dejan de ser rutinarias para convertirse en encuentros genuinos y trascendentales con el Dios vivo, donde su presencia se hace palpable, tangible, casi visible para los ojos del Espíritu. Las oraciones, que quizás antes eran frías, mecánicas y repetitivas, se vuelven profundas, poderosas y llenas de unción, elevándose con intensidad y eficacia hacia el trono celestial. Y la adoración, que antes se limitaba a cánticos y formalidades, trasciende lo meramente natural, conectando el alma humana de forma íntima y sublime con lo divino, con la esencia misma del Creador. La presencia del Altísimo se percibe de manera palpable, envolviendo a cada individuo que se encuentra en ese lugar en un manto de gloria y de favor, una atmósfera que anuncia la cercanía del cielo. Nadie que acuda a ese espacio de encuentro con la divinidad sale de la misma manera en que entró. La transformación es innegable, impactante y perdurable, marcando un antes y un después en la vida de cada alma. Es un testimonio viviente del poder de Dios. El fruto más evidente y glorioso del avivamiento se manifiesta de forma tangible en vidas que han sido radicalmente transformadas por el toque divino. Es la prueba irrefutable de que Dios ha visitado a su pueblo. Individuos que estaban atados por las cadenas opresoras del pecado, de las adicciones o de las costumbres destructivas, son liberados de su cautiverio, experimentando una libertad auténtica que nunca antes habían conocido, una liberación que solo Cristo puede ofrecer. Enfermos que padecían dolencias crónicas y aflicciones que parecían incurables son sanados milagrosamente por el poder divino, recuperando no solo la salud física, sino también la esperanza y la alegría de vivir. Familias que estaban fracturadas por la discordia, por el resentimiento y por el sufrimiento prolongado son restauradas en su unidad y en su amor, volviendo a encontrar la armonía y la paz en sus hogares. Y los corazones que antes estaban endurecidos por el escepticismo, el dolor, la incredulidad o la amargura, se vuelven tiernos, maleables y receptivos ante la voz suave y persuasiva del Señor, dispuestos a escuchar y obedecer. El amor inconmensurable por las almas perdidas, esa compasión que impulsa a la acción, renace con una fuerza inusitada y poderosa, impulsando a la congregación a movilizarse con pasión desbordante para llevar el glorioso mensaje del Evangelio más allá de las paredes de su templo, alcanzando a aquellos que deambulan en la oscuridad y en la desesperanza. Para mantenerte siempre conectado con la fuente de inspiración y conocimiento espiritual, te animamos a suscribirte a la cima de la fe. La Iglesia, una vez revitalizada por el fuego del Espíritu, se convierte en un faro luminoso de esperanza en medio de la densa oscuridad moral y espiritual que asola el mundo. Ya no es un simple edificio,
sino un refugio seguro para aquellos que se sienten cansados y abrumados por las cargas pesadas de la vida. Un oasis de paz y restauración para los heridos en su espíritu, y un espacio vital de aprendizaje y crecimiento espiritual para los nuevos convertidos que comienzan su caminar de fe con Cristo. Los milagros, antes considerados eventos extraordinarios y aislados, y las respuestas concretas y evidentes a la oración, se transforman en algo cotidiano y palpable en la vida de la congregación, atestiguando la intervención constante de lo sobrenatural. Y la ciudad circundante comienza a percibir una diferencia innegable, una atmósfera de cambio, de bendición y de sanidad que emana de la presencia vibrante de esa iglesia. La transformación de la comunidad de fe ejerce un impacto profundo y duradero en la sociedad en su conjunto, pero, por encima de todo lo demás, la gloria del Todopoderoso vuelve a ser el epicentro de todo, el propósito supremo que guía cada acción, cada anhelo y cada corazón. Ya no importa el renombre del predicador, por más elocuente o carismático que sea, ni el tamaño ostentoso del ministerio, por más vasto que parezca su alcance. Lo que realmente importa y lo que define a una comunidad de fe es la manifestación irrefutable y gloriosa de la presencia del Altísimo en su medio. Una congregación verdaderamente viva, vibrante y llena del Espíritu es aquella que exalta a Cristo por encima de todas las cosas, reconociéndole como el Señor de señores y el Rey de reyes, y que anhela con vehemencia cada día más de la inagotable unción de su Espíritu. Es un deseo insaciable de profundizar en la relación con lo divino, de experimentar una intimidad creciente y transformadora que moldee cada aspecto del ser, desde el pensamiento hasta la acción. La búsqueda de la excelencia en la fe no se limita a la mera observancia de ritos o al mantenimiento de estructuras organizacionales, sino a la vivencia profunda y constante de la esencia misma de la divinidad en cada instante de la existencia. Es un camino de entrega total y de transformación continua, donde cada paso nos acerca más al corazón de la gracia, haciendo de cada día una oportunidad sublime para experimentar la plenitud de la vida en Cristo. Continúa este viaje de discernimiento y edificación espiritual, suscribiéndote a la cima de la fe. Hoy es el momento propicio y urgente para despertar de cualquier letargo espiritual que te haya mantenido cautivo. No te conformes con la mera apariencia de la fe, con una religiosidad superficial que carece de vitalidad genuina y de poder transformador. Interroga con sinceridad y valentía a tu propio espíritu, cuestionándote profundamente. ¿Estoy verdaderamente vivo en Cristo, experimentando su poder y su presencia cada día, o simplemente me muevo por inercia, por rutina, sin una conexión auténtica y vibrante con el Espíritu Consolador? Toma la decisión inquebrantable de buscar la presencia real y palpable de Dios, sin reservas, sin ataduras, entregándote por completo a su inmensa gracia y a su voluntad perfecta. No te conviertas en un simple espectador pasivo de la muerte espiritual que acecha a tu alrededor, sino sé, por el contrario, una parte activa, un catalizador de una generación que clama con fervor y que lucha con denuedo por el renacimiento glorioso de la vida del Espíritu en la Iglesia. No ignores este llamado apremiante, esta interpelación que resuena con poder en lo más profundo de tu ser, porque de tu respuesta depende mucho. Si esta palabra ha confrontado tu espíritu, si ha tocado las fibras más íntimas de tu ser, y sientes en tu interior la imperiosa necesidad de una vida nueva, de un resurgimiento genuino en tu congregación, te invitamos a expresar tu anhelo de manera pública y clara, comentando sin temor: quiero ver vida en la iglesia. Haz de esto no solo una declaración privada, sino una manifestación abierta de tu deseo ferviente por un avivamiento que lo transforme absolutamente todo, que no deje rincón sin tocar. Tu clamor, por humilde y pequeño que parezca en su origen, puede ser el catalizador, la chispa inicial de un poderoso mover de Dios que sacuda los cimientos de lo establecido,
que rompa con la complacencia y traiga una renovación sin precedentes, un torrente de vida divina. Este es el momento de unirse en un solo propósito. Comparte este mensaje transformador con tus amigos más cercanos, con tus familiares, con los líderes espirituales que conoces y con cada persona que creas que necesita escuchar esta verdad. Conviértete en un mensajero de esperanza y de avivamiento para otros, inspirándolos a buscar la misma restauración profunda que anhelas para tu propia vida y para tu comunidad. Recuerda siempre que el avivamiento anhelado, ese que todos deseamos ver, depende, en última instancia, de la respuesta sincera y dispuesta de cada corazón que se abre sin reservas a la obra soberana y poderosa del Espíritu Santo. Es tiempo de volver a la vida plena, de buscar a Dios con cada fibra de nuestro ser, con pasión y determinación, y de ser testigos de cómo su gloria se manifiesta como nunca antes se ha visto, para seguir profundizando en estas verdades trascendentales que te llevarán a un nuevo nivel de fe y comprensión, y para nunca perderte ninguna enseñanza que eleve tu espíritu y te acerque más al Padre. Te instamos a unirte ahora mismo a la cima de la fe. Es un viaje que transformará tu vida de formas que jamás imaginaste. Hasta pronto, en el camino inquebrantable de la fe. La senda hacia la vitalidad espiritual no está exenta de desafíos, ni se encuentra pavimentada con comodidad. Por el contrario, exige un costo considerable, un sacrificio que muchas veces se resiste a ser pagado por la carne. El verdadero quebrantamiento, aquel que precede a una manifestación genuina del Espíritu, implica despojarse de la autosuficiencia humana, de la búsqueda incansable de la aprobación ajena y de la dependencia en métodos y estrategias que, aunque eficaces en el ámbito secular, carecen de la unción divina. Es una batalla contra la complacencia que se ha incrustado en el corazón de la Iglesia, una lucha contra la mentalidad de hacer iglesia sin que sea la iglesia viva que Cristo fundó. Este precio no es meramente monetario, ni se mide en horas de trabajo, sino en la entrega de nuestra voluntad, en la renuncia a nuestros propios planes y en la disposición de postrarnos en humildad ante el Señor, reconociendo su señorío absoluto sobre cada área de nuestra existencia. El avivamiento no es una bendición barata, sino el resultado de un corazón rendido y un espíritu quebrantado, dispuesto a pagar el precio de la transformación. Este llamado al sacrificio se extiende a cada creyente, individualmente y de forma colectiva. No podemos esperar que la gloria de Dios descienda si nuestros corazones están divididos, si aún albergamos rencores, si la crítica y el juicio prevalecen sobre el amor y la unidad. La renovación comienza cuando cada miembro de la congregación, desde el líder más prominente hasta el feligrés más discreto, se compromete a una vida de santidad radical, a una obediencia sin fisuras a la palabra de Dios y a una búsqueda incesante de la presencia divina. Es un llamado a examinar nuestros motivos, a purificar nuestras intenciones y a alinearnos completamente con el corazón de Dios para la humanidad. Solo así podremos ser vasijas aptas para contener y manifestar el poder y la gloria del Altísimo. La autenticidad en la vida personal de cada creyente es el cimiento sobre el cual se construye cualquier avivamiento verdadero y duradero. Para obtener más perspectivas profundas sobre cómo vivir una vida de santidad y propósito, te invitamos a unirte a la cima de la fe. El poder transformador de Dios no se manifiesta en la ausencia de problemas, sino a menudo en medio de las más grandes adversidades. Es en los desiertos de la vida, en los valles de sombra de muerte, donde la fe es probada y el carácter es forjado. La historia de los grandes avivamientos nos muestra que no surgieron en épocas de prosperidad y paz, sino en momentos de crisis profunda, de persecución o de apatía generalizada, cuando la necesidad de la intervención divina era innegable y el clamor del pueblo era desesperado. Es en la fragilidad humana donde la fortaleza divina se hace más evidente.
La Iglesia de hoy necesita desesperadamente reconocer su propia debilidad para que el poder de Cristo pueda manifestarse en ella de una manera gloriosa y sin precedentes. No se trata de intentar generar un avivamiento con métodos artificiales, sino de preparar un ambiente, un suelo fértil de humillación y arrepentimiento, para que el Espíritu Santo tenga la libertad plena de moverse como Él quiera, sin restricciones ni agendas humanas. La autoridad espiritual no radica en el carisma personal, en la oratoria elocuente o en la erudición teológica, por más valiosas que estas cualidades puedan ser. La verdadera autoridad emana de una vida de intimidad con Dios, de una profunda comunión con el Espíritu Santo y de una obediencia radical a su palabra. Cuando los líderes y los miembros de una congregación viven una vida de santidad genuina, cuando sus palabras están respaldadas por un testimonio impecable y cuando su poder no es el suyo propio sino el de Dios, operando a través de ellos, entonces la autoridad divina se hace evidente. Es esta autoridad la que tiene el poder de liberar a los cautivos, de sanar a los enfermos y de traer convicción de pecado a los corazones más endurecidos. Sin esta autoridad espiritual, las iglesias son poco más que clubes sociales o centros de autoayuda, incapaces de enfrentar las fuerzas espirituales que operan en el mundo o de producir una transformación que trascienda lo meramente humano. Es tiempo de volver a la fuente de todo poder, a la unción del Altísimo, para una dosis diaria de inspiración que nutre tu alma y fortalece tu espíritu. Te animamos a suscribirte a la cima de la fe. El arrepentimiento verdadero es mucho más que un sentimiento superficial de remordimiento o una mera confesión de pecados. Es una transformación radical de la mente y del corazón, un cambio de dirección en la vida que se aparta del pecado y se vuelve hacia Dios con una determinación inquebrantable. Implica un quebrantamiento genuino, un reconocimiento doloroso de nuestra bancarrota moral y espiritual, y una disposición sincera a abandonar toda forma de maldad, por más sutil que sea.